Ojalá que todos de compañeros, los títulos a veces como que nos distancian. Agradezco mucho a todos los compañeros que estén aquí, que hayan organizado este evento. Para mí es todo un honor el estar con ustedes. Creo que es el espacio donde debería estar la Secretaría. Dedico estas palabras, van a ser breves, son solo 5 hojitas y explicaré en unos cuadros, o sea, es algo breve. Dedico estas palabras a la coordinadora, a todos los compañeros que han luchado por movimientos alternativos en la educación, en este caso a los compañeros de la 22 que estuvieron en Ciudad de México hace unos días. No fuimos invitados a las mesas, tampoco ellos nos solicitaron que estuviéramos ahí. Ojalá que los hayan tratado tan bien como ellos nos tratan cuando vamos a Oaxaca, como nos tratan ustedes, con un café, con un pan, con fruta, porque es lo menos que debe hacer la institución con todos los trabajadores. Estaremos ahí para el diálogo cuando ellos lo quieran sobre la nueva escuela mexicana, y les digo, estas pequeñas palabras que he redactado, más lo que explique, se los dedico a todas las compañeras y compañeros que estuvieron los días anteriores en Ciudad de México luchando por una causa justa, los compañeros de la coordinadora, la sección 22. Voy a leer una cita que hace el compañero Fidencio Romero Carrera de su libro Rapsodia sobre héroes y canallas, una historia de la vida magisterial, que creo que engloba lo que vamos a decir, lo dejo ahí y después lo analizamos. Él cita en su página 63 al profesor Juan José Arévalo en la primera convención de maestros en América Latina que se dio en 1928. Ahí el profesor Juan José Arévalo dijo, cito: en la historia de la emancipación humana han intervenido 3 unidades: el esclavo, el amo y el revolucionario. Qué pobre, qué triste la idea del maestro esclavo. La del maestro amo es una idea miserable. El maestro revolucionario es el maestro de verdad. Los que no saben lo bello que es sentirse maestro, menos entenderán lo digno, lo noble de sentirse revolucionario. Fin de cita. Con eso iniciamos. La charla va a girar, les digo, voy a pasar unas diapositivas que no voy a estar leyendo. Yo voy a leer otro texto, son 5 cuartillas a doble espacio, entonces es una charla de más o menos 10 minutos que voy a estar dando, y después voy a explicar unos cuadros ahí. Entonces voy a tratar de hacerlo ameno. Yo sé que estas charlas las buscan otras organizaciones civiles, ¿no? de derecha o al menos de centro disfrazado, que ya quisieran que estuviéramos con la OCDE platicando de estas cosas, o con Mexicanos Primero, o con Suma por la Educación, pero no, estamos en el lugar justo donde están los maestros que por décadas han estado luchando por una educación popular, una educación alternativa, como el programa alternativo, como el PANAEC, como las escuelas integrales, las altamiranistas, el PETEO y muchos más, las escuelas populares, las secundarias populares, las preparatorias, las normales rurales, todos estos movimientos de la educación alternativa, de la educación popular, que han sentado las bases, que son el origen, que son la raíz de la nueva escuela mexicana. Así que no se extrañen de ver que muchos de los puntos de la nueva escuela mexicana se parecen a las cosas que han ido luchando estos compañeros por décadas. Bueno, entonces ya después de aclarar eso, inicio con la lectura. A pesar de la gran oferta de recursos didácticos disponibles en Internet, del catálogo tan extenso que las editoriales privadas colocan en el mercado, de los millones de pesos invertidos en marketing y en laboratorios de contenidos, los libros de texto gratuito en México son, por excelencia, el instrumento de acceso a la información y el conocimiento que millones de hogares de nuestro país logran tener a la mano, no solo por su carácter de gratuidad, sino por la fiabilidad de sus contenidos. Se han convertido, pues, en un acompañante no solo del estudiante y maestro, también de familias y comunidades que encuentran en él una fuente de consulta, de comunicación y, por ende, de formación para todas, todos y todes. El libro de texto, en el marco de la nueva escuela mexicana, representa el material impreso, estructurado,
destinado a utilizarse en el proceso de aprendizaje y formación de los estudiantes mexicanos dentro de los escenarios áulicos, escolares y comunitarios, pensados pensados como espacios unitarios y multigrados, vinculando a la familia y a los miembros de la comunidad, ello con la finalidad de facilitar la comprensión, dominio y recuerdo de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectura y escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, la lengua extranjera, la educación física, el deporte, las artes, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Todo bajo los fines, los criterios y la orientación que exige la nueva escuela mexicana como un paradigma educativo sociocultural y utilizando metodologías sociocríticas para el diseño de las actividades. Hago una pausa aquí. Recordemos que estamos, y hoy, el día de hoy es fundamental frente a una gran disputa sobre dos paradigmas educativos, un paradigma crítico y un paradigma hermenéutico que continúa intentando fijar una línea en las políticas educativas. Entonces no hay que quitar el dedo del renglón. Lo que está en juego es una disputa entre los modelos educativos, uno centrado desde las organizaciones internacionales económicas y otro desde las raíces populares alternativas de educación. En este orden de ideas, el libro de texto, en el contexto de la nueva escuela mexicana, es una herramienta para la interacción entre el plan de estudio, el estudiante, la comunidad como eje articulador de los procesos educativos, los maestros y el aprendizaje, ya que está compuesto de proyectos integradores, situaciones problematizadoras, actividades pensadas desde el territorio que aportan al estudiante una visión real y no ficcionada del mundo, procurando la sensibilización y de manera permanente invitándolo a transformar su entorno. Hago la segunda pausa. El gran cambio en el modelo educativo y la disputa que se da es a quién vamos a colocar en el centro de la educación, a una comunidad o a un sujeto aislado. Si es a un sujeto aislado, lo podemos teorizar, lo podemos tener como un héroe, como un arquetipo de lo que debería ser un ciudadano para un Estado-nación. En cambio, si colocamos a la comunidad, esta comunidad tiene que ser real, está fijada a través de un territorio, que es lo que busca la nueva escuela mexicana. No generar la idea de un ciudadano ideal que está en la altura para un Estado-nación ideal, sino que desde el territorio, territorializando los problemas, desde ahí se construyan las necesidades de la comunidad. Ahora abordo más la cuestión. Continúo. Los proyectos presentes en los libros de texto gratuitos no son un producto con contenidos acabados, se convierten en detonadores para fomentar el encuentro con la realidad, una realidad que históricamente respondió a cumplir con las agendas internacionales y que estandarizaron al estudiante para hacerlo una presa más del sistema. En este tenor, cada uno de los proyectos integradores son el punto de partida para el intercambio de saberes y el encuentro con el otro, para el fomento de las compartencias. No hablamos de libros de texto gratuitos estáticos, que poseen fórmulas mágicas para la resolución de situaciones didácticas, ni de materiales que obedecen a narrativas complacientes con el sistema neoliberal. Al contrario, son materiales que dan voz a los maestros de la República, a las maestras de la República, que externan las contradicciones sociales y las ponen en manos de niñas, niños y adolescentes para que desde la escuela, desde el territorio, impulsen la transformación de sus realidades, con un compromiso con ellas. En esta lógica, la nueva familia de libros de texto estará conformada por, y aquí hago un tercer paréntesis. Estos libros, si no los van a ver aún en pantalla, son unos libros prohibidos. El sistema que se rehúsa a abandonar a la Secretaría de Educación Pública, que la tiene aún cooptada, ha hecho 1001 triquiñuelas para que estos libros todavía no sean públicos. Entonces vamos a hablar de manera teórica de unos libros que tal vez ya están en los almacenes de los estados listos para la distribución, pero que este sistema está haciendo todo lo posible para que no lleguen a las manos de los maestros y que tanto es
la lucha que están dando, esta disputa por mantener su poder sobre la educación, esta disputa ideológica que tienen por formar ese ciudadano, esa mano de obra sumisa ante el sistema, que están dispuestos a dejar a los maestros y a los niños sin libros el próximo ciclo escolar. Entonces, hasta ahí han llegado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de manera teórica de estos libros de texto que en teoría no podemos hablar con ellos. Los libros, en especial en primaria, la familia está compuesta por 6 materiales. 3 libros de proyectos integradores que contemplan los escenarios de aula, escuela y comunidad. Todos los proyectos que vienen en esos libros están pensados desde el territorio y para el territorio, no desde una entelequia, desde una cuestión ideal de lo que debería ser la comunidad, no, sino de comunidades reales. ¿Y cómo se logró eso? Porque los que hicieron esos materiales son maestros de verdad, que están en el territorio y que cuando armaban esos proyectos no pensaban en el mundo ideal en donde debería vivir su comunidad, en una cuestión idealizada de lo que deben ser las comunidades, sino pensaban en su salón de clase, en sus estudiantes. Se les dijo que desde ese territorio, desde esa construcción de comunidad que han hecho todos los días, desde ahí, desde sus experiencias docentes, armaran esos proyectos pensando en ese territorio. Y estos proyectos integradores contienen lo inherente a cada campo formativo, abordados desde metodologías sociocríticas que servirán de referencia para el tratamiento de los contenidos. Más adelante hablamos de esas metodologías, tan solo avanzo que cada uno de esos materiales está dividido, cada uno de estos 3 libros está dividido en 4 capítulos, y cada uno de esos capítulos es para un campo formativo diferente y aborda los contenidos de los programas sintéticos que aún no han sido publicados y que esperemos que no les metan la mano la derecha o el centro, porque en esa lucha están en este momento, en tratar de transformarlos para que estas luchas de llevarlo hacia la izquierda la vuelvan a jalar hacia el centro, hacia un análisis superficial de las cosas, sin compromiso real con los territorios, con las diferentes culturas. Ojalá que no suceda, pero bueno, están estructurados con base en el plan de estudios, en las luchas que se dieron en las asambleas y los programas que desde ahí se fijaron. Así es como se hicieron esos proyectos, tomándose en cuenta lo que se dijo en esas asambleas. El cuarto libro, ¿cuál es? El libro de nuestros saberes. Es un libro para estudiantes, maestras y familia, cuyo propósito es ofrecer contenidos disciplinares explicados para toda la comunidad. Este libro es muy interesante porque es una reivindicación del libro a manera de deuda histórica. No engaño a nadie, para muchos de los mexicanos el único libro que tocarán en su vida será el libro de texto gratuito. Y ese libro tiene una vigencia muy corta, tan solo de un ciclo escolar. Termina ese ciclo escolar y termina su utilidad, y muchos de ellos pues terminan en la basura porque acabó el ciclo escolar. Bueno, el libro de nuestros saberes lo que incorpora es los saberes básicos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, se agrupan ahí y se le presentan tanto a los maestros, a los estudiantes, como a los padres de familia, diferenciando cada uno de los lectores. O sea, verán que la información que viene para los alumnos viene con otra letra y con otro color, en otro espacio, la de los padres de familia y la de los maestros en otros espacios bien diferenciados, para que aquel que tenga alguna duda en los proyectos que se estén desarrollando sobre pues qué es una enzima, o cómo se hace una división, o cuáles son los números naturales, o cualquier duda que surja al momento de hacer un proyecto, pueda ir al libro de nuestros saberes y encontrar ahí la respuesta, ya sea el alumno, el padre de familia o el maestro, con bibliografía extra para que si alguno de los profesores quiere conocer más sobre ese tema pueda profundizar en él. Ese libro es una conquista histórica. Recuerden que la izquierda, y lo digo aquí porque estamos entre compañeros, la lucha educativa en la izquierda ha sido, uno de los sueños ha sido que sin importar la condición social del sujeto, sin importar su situación de género, su situación cultural, pueda tener acceso a la información. La derecha ha cooptado la información
y la tiene solo para ciertos sujetos que tienen los privilegios, los recursos para acercarse a esa información. Entonces, la lucha de la izquierda se ha centrado en cuestión educativa de democratizar la información, que todos puedan tener acceso a ella. Y este libro es una de esas reivindicaciones, que ese libro puede estar en la casa cuando termine el ciclo escolar, quedarse ahí y que conforme a lo largo de los 6 ciclos de primaria más los 3 de secundaria, una pequeña enciclopedia donde los padres de familia y los estudiantes puedan acercarse a ella cuando lo necesiten. El quinto libro, libro de múltiples lenguajes. Su propósito es incentivar las habilidades creativas de los estudiantes por medio de la imaginación y la reflexión crítica en un entorno de los contextos socioculturales que se vive. Este libro va a ser clave en la planeación del maestro, porque recuerden que vamos a hablar sobre la planeación y los libros de texto, ¿no? Este libro es clave porque cuando estén haciendo sus programas analíticos, la territorialización de los contenidos planteados en los programas sintéticos, ustedes que vienen de luchas alternativas, será muy sencillo, de pedagogías críticas, será muy sencillo, pero piensen en los compañeros que no han tenido cercanía con estos modelos alternativos desde una postura crítica, sino que están más cercanos a un paradigma positivista o un paradigma interpretativo, a operar, digamos, una currícula ya cerrada. Para esos compañeros va a ser complejo porque van a teorizar, van a intentar territorializar el programa sintético, pero como no tienen esta experiencia del contacto con la comunidad, de hacer comunidad, pues se van a frustrar. En el peor de los casos, alguno dirá, bueno, pues mi programa sintético y mi analítico es el mismo y me quedo con el sintético. En el peor de los casos, aquel compañero que esté completamente o compañera distanciado de lo que sucede en su territorio va a decir, pues me quedo con lo que marca la federación y vuelvo otra vez al redil de un maestro esclavo donde le ha dicho la federación tienes que dar estos contenidos en este momento y te voy a evaluar de esta manera o voy a evaluar a los estudiantes de esta otra, me tienes que dar estas evidencias para su certificación. Bien, pues lo que vamos a ver ahí a lo largo del ciclo escolar va a ser mucha frustración, momentos donde el maestro, aquel que haya experimentado, aquel que tenga experiencia, va a necesitar hacer ajustes en su planeación analítica, que vea que la realidad que está sucediendo en el aula no es la misma a la que imaginó el día que estaba en el escritorio pensando en su comunidad, tal vez porque en el grupo le lleguen compañeros, estudiantes, con condiciones que no había él planteado que llegarían en esas condiciones. Entonces va a necesitar momentos, pausas para poder hacer esos ajustes. Este libro le va a ayudar porque aborda los contenidos, sí los aborda, pero de una manera estética, artística, creativa, no para profundizar de una manera positivista en ellos, sino para dar una pausa en los procesos que llevaba de los proyectos, poder tener una pausa donde logre hacer esos ajustes. Entonces, este libro de múltiples lenguajes al inicio del ciclo escolar va a ser fundamental, porque será en los momentos en donde el maestro esté en contacto con su comunidad, con los padres de familia, con los tutores, con las diferentes familias que se va a encontrar en su praxis educativa, con los consejos técnicos, con sus compañeros, con los mismos estudiantes, y en esas asambleas donde se lleguen a acuerdos, pues hará ajustes a la programación analítica que llevaba previa. Va a necesitar unos días para poder tener cuenta, hacer ese, digamos, diagnóstico de lo que está sucediendo en su aula. Bueno, pues este libro de múltiples lenguajes le ayudará a lograr esas pausas para poder hacer esos ajustes. Y el último, el libro que va a ser el más polémico de todos y del que voy a hablar mucho ahorita en la planeación, que es el libro del maestro. Se han llamado un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Aquí haciendo un gran reconocimiento a la labor de Paulo Freire y su obra clásica. ¿Qué ofrece este libro? Ofrece un pretexto para el codiseño y el establecimiento de vínculos pedagógicos en los 3 escenarios. Brinda recomendaciones sobre materiales de consulta, bibliografía e hipervínculos, entre otros recursos. Ahora voy a tratar ese en particular porque me voy a detener mucho en él. Entonces, lo voy a dejar ahí. Por lo anteriormente expuesto,
Por lo anteriormente expuesto, los libros de texto gratuito podrán ser utilizados por el magisterio desde la libertad de crear experiencias pedagógicas que se sitúen en sus contextos. El contenido de los mismos no obedece a una secuencialidad de objetivos generales o subtemas, sino que apunta a la lógica de abonar al perfil de egreso del estudiante en pro de la construcción de una nueva ciudadanía con manejo en las artes, las ciencias, la historia y la cultura, desde la corresponsabilidad, el respeto, la justicia social y la participación activa para derrotar los modelos coloniales que históricamente solo formaron mano de obra calificada. La finalidad de estos nuevos libros de texto gratuitos es formar sujetos críticos, libres, autónomos y sensibles al dolor de la humanidad. Sujetos que egresarán de las aulas para sembrar la tierra, innovar en la ciencia, promover la cultura, defender la democracia y sobre todo sonreír, pensar en los otros y el bienestar común. Ahora bien, hablemos un poco de trayectorias formativas para llegar a la planeación. La trayectoria formativa planteada por la nueva escuela mexicana implica diferentes etapas, en donde no solo se involucra un área, un procedimiento administrativo o un mecanismo de evaluación. La trayectoria formativa planteada por la nueva escuela mexicana no es un recetario o la propuesta de una ingeniería social que delimita las cualidades que debe poseer un capital humano útil para una transnacional o las características de una casta hegemónica. La trayectoria formativa propuesta por la nueva escuela mexicana para los estudiantes y docentes de educación básica implica un caminar que va desde la cultura, la memoria histórica y la antropología de cada uno de los individuos, pasando por el diseño curricular, la praxis, los materiales educativos, la gestión escolar, las políticas educativas nacionales, federales, estatales y municipales, la formación docente y propedéutica, hasta la sociología, la filosofía y la psicología. Es decir, la trayectoria formativa a la que invita la nueva escuela mexicana transita por etapas que inician desde la herencia que recibimos todos, desde la casa, pasando por la escuela e integrándose en una comunidad real en donde ciertos sujetos en un momento histórico determinado conviven en la búsqueda del bienestar común. Inicia con la herencia en la casa porque se reconoce que ningún individuo llega como un estanco desocupado, como una caja vacía. Todos llegamos a la escuela con una herencia cultural compleja y valiosa, con saberes, con conocimientos y prejuicios ideológicos. El plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria lo señala de la siguiente manera. Cito la página 21 de este plan de estudios. La nueva escuela mexicana reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía profesional del magisterio para decidir, con sustento en los programas de estudio, sobre su ejercicio didáctico, el acercamiento epistemológico de los conocimientos y saberes, y para establecer un diálogo pedagógico con las y los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando la composición de la diversidad de su grupo, el contexto que viven, sus trayectorias formativas, su propia formación como docente y su compromiso para hacer efectivo el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes que acuden a estudiar a su escuela. Muy bien, pues aquí terminan estas hojas, ahora me voy ya a la explicación. Vean, compañeros, en esta disputa que hay sobre estos modelos educativos, aquí voy a estar utilizando ciertos elementos para hacer amena la charla, ¿no? Como ese Quetzalcóatl, esa divinidad creadora de nuestros mundos, creadora del mundo y de lo humano, y también vinculada hacia la cuestión de sabiduría, que se encuentra ahí en el fondo, atravesada por elementos que no la dejan aflorar en estos procesos de colonización. Vamos a iniciar sobre la parte roja, sobre esa base en la que nos encontramos situados y que no deja movilizarnos hacia otros lugares, y terminaremos sobre esa parte verde. Vamos a iniciar sobre ese paradigma positivista. Yo lo voy a hacer referencia mucho a esto sobre la cuestión retórica, sobre la cuestión del discurso, porque al final para poder hacer comunidad vamos a necesitar dos elementos base. Uno, territorio.
No se puede hacer comunidad desde una entelequia, ¿no? sobre una cuestión imaginaria. No podemos hacer comunidad en redes sociales. Necesitamos un espacio comunitario para poder tener el reconocimiento de los demás, un espacio donde junte a los cuerpos. Eso es fundamental. Y de hecho, si lo vemos como proceso histórico, uno de los mecanismos que utilizó el neoliberalismo para ir privatizando todo ha sido desaparecer los espacios comunitarios. O sea, todos los espacios comunitarios que teníamos como la escuela se han ido cerrando. Pensemos en las bibliotecas, pensemos en los mercados, en los tianguis, hasta la misma iglesia, espacios, los jardines, las plazas públicas, las casas del pueblo, las casas de cultura, todos esos espacios donde las personas se reunían para poder hacer comunidad han ido cerrando. Hoy pensemos en algo trivial como los mercados. ¿Cuántos todavía asistimos al mercado a hacer las compras y a reconocernos como comunidad? ¿Y cuántos van ahora a los centros comerciales a hacer sus compras? Entonces, esto es fundamental. Uno, tener territorio para poder hacer comunidad. Si no existe el territorio, si las condiciones no están dadas para poder relacionarnos, pues entonces la comunidad no se va a poder crear. Yo lo vivo todos los días en el viaje de Texcoco hacia Coyoacán. Muchos nos movilizamos de la zona metropolitana para ir a trabajar y vamos en territorios diferentes. O sea, vamos por ejemplo, en el camión, ¿no? hacia allá y va uno hacinado y uno pensaría que va uno haciendo territorio y que va uno haciendo comunidad, pero no es así. Sin duda vamos juntos, pero hay barreras que nos separan. Y una de ellas es la cuestión retórica, el armado del discurso, es decir, no hablamos, vamos en silencio, va cada uno en su teléfono escuchando la música y entonces yo no sé qué le pasa a mi compañera, ni ella sabe lo que me pasa a mí y solo me preocupo por mi persona, pero no veo lo que está sucediendo con los demás. De ahí que vamos a necesitar un segundo elemento. Primero es territorio, recuperar los espacios para poder hacer comunidad. Y segundo, cambiar la manera en cómo armamos el discurso. Hoy armamos el discurso de una manera monológica, es decir, todos asumimos que tenemos la verdad, desde un paradigma completamente positivista. O sea, y digo, yo soy doctor en literatura y lo que estoy diciéndoles es la verdad, y ustedes tomen nota y listo. No está a discusión. Y pasa hasta en las familias, ¿no? O sea, que las discusiones que tenemos con la pareja, hablamos, pero hablamos o hacemos discurso, dialogamos desde una cuestión monológica. Es decir, yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer, no estoy tomándote en cuenta de qué es lo que estás pensando, que está sucediendo en la casa o qué intentas decirme. No, la idea es esta y tienes que aprenderla. Completamente tirana, autoritaria, una cuestión monológica. Es así como nos relacionamos. ¿Esto a qué nos lleva? Hacia una educación bancaria. El sujeto está ya de manera pasiva. Yo tengo la verdad y ustedes me escuchan y toman nota, aprenden y ya cuando terminemos les paso una evaluación para ver qué tanto de lo que les dije llegaron a dominar, ¿no? ¿Qué nos lleva a esto? A una cuestión déspota, de dos tipos de sujeto, el que sabe y el que no sabe. Y el que sabe tiene derecho a hacer lo que sea con el que no sabe. Hoy leía una nota de Gil Antón, donde justo hablaba sobre esos abusos llevados de ese despotismo de aquellos que saben sobre la infancia, sobre la adolescencia o llevarlos hacia lo superior, es decir, de sujetos que utilizan el poder porque tienen los elementos que saben para dominar al otro y llevarlo hasta un abuso sexual. Pues sí, justo este esquema, que esta base con la que nos han educado sobre esta educación bancaria, sobre esta diferencia entre los que saben y los que no saben, son los que nos llevan hacia ciertas actitudes que debemos ir cambiando. Después habrá, y aquí voy a ceder un poco hacia el otro modelo, ¿no? Voy a ceder en el sentido de no verlo como una disputa
ciega, sino ciertas concesiones que ha hecho en especial UNESCO, en especial algunos elementos dentro de Secretaría de Educación Pública, hacia el fomento de ciertas habilidades progresistas que van a hacer que la convivencia social se mantenga. Y aquí estoy pensando en este lado noble de las tecnologías de la educación, es decir, de esta educación por competencia, donde planteaban un paradigma diferente, este paradigma humanista, ¿no? Donde vemos ya otro tipo de discurso, muy peculiar, un discurso que en retórica se llamaría discurso objetivado. El discurso objetivado ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el teatro o cuando hacen una novela a un autor. Digo, yo necesito un personaje que sea estoy haciendo, imaginemos un sainete, y voy a hacer un personaje que sea un policía. Y genero un arquetipo. Y digo, este personaje lo necesito porque debe de ser violento, va a ser el que me violente a los otros personajes, el que se robe el dinero, tiene que ser corrupto. Y entonces veo el arquetipo y digo, sí, un policía me funciona, porque en el contexto cultural aceptamos que si aparece hoy un policía o un soldado debe ser violento. Y si ve dinero se lo va a quedar. Y si ve la oportunidad de abusar con su autoridad sobre los otros, sobre el débil, lo va a hacer, porque ya lo tenemos aquí fijado culturalmente. Eso se llama discurso objetivado. O sea, el autor, cuando está uno hablando, uno va formando un sujeto ideal. Digo, no te doy todo procesado de manera bancaria para que te lo quedes, sino yo te quiero llevar de aquí a ahí, porque lo que estoy esperando de ti como estudiante es que te vuelvas eso. Un sujeto que tenga habilidades, competencias para que cuando salga a trabajar, pues pueda desarrollarse en lo que le pida la maquila. Pero también un sujeto que cuando salga a trabajar y le pasen su contrato, lo firme sin chistar. Y cuando diga en el contrato que vas a trabajar, o que no hay contrato, que sea de palabra o como sea, que va a trabajar y no le están dando los elementos básicos, ¿no? No le están dando seguro social, no le están dando prestaciones, no le van a dar formación para que pueda tener crecimiento. Las luchas, las conquistas sindicales que se hicieron en el siglo XX, todo esto no lo toma en cuenta este contrato o esto que está firmado. Él lo acepte. Entonces, ¿qué pasa con esa educación, con ese discurso objetivado? Yo veo, en este no saber, voy a conceder un poco. Quiero que conozcas. Pero quiero que conozcas ciertos elementos, no para que te vuelvas un sujeto crítico, un sujeto revolucionario que intente cambiar su contexto, no, sino que te conviertas en un sujeto dócil para ciertos parámetros que busco. Entonces de ahí se genera desde la retórica un discurso objetivado. No te estoy hablando a ti, sino estoy hablándole al sujeto que quiero que te conviertas el día de mañana. Empiezo a manipularte para que migres hacia acá. Eso es algo clásico que hay en la retórica. El modelo es una educación basada por competencias, en donde se pide interpretar y construir la realidad de cada uno de sus sujetos. Es decir, no es que sea una comunidad donde nos encontremos, no. Es tú, ¿cuál es tu apreciación que tienes del mundo? ¿Cuál es su interpretación que das tú de lo que tú esperas del mundo? Y entonces hay una ruptura con la comunidad. Nos vamos hacia el último lugar, que es lo que busca ahora la transformación y la resistencia de estos dos paradigmas, que en realidad lo que vemos en la base es el duro, pero estos dos maneras de entender el mundo hacia esta tercera, que tiene un espacio reducido con este paradigma crítico. Allí en la cuestión del discurso, en cuestión retórica, que es el meollo del asunto de lo que estoy diciendo, de los cambios de hábitos que necesitamos tener, generar unas capacidades humanas diferentes para poder enfrentar este paradigma crítico, implica llegar a un discurso orientado hacia el discurso ajeno. O sea, en el anterior me reconozco hacia dónde te quiero llevar, pero no me doy el tiempo de reconocer a los demás. Es decir, sigo asumiéndome desde el despotismo. Yo tengo la verdad. Y desde esa verdad quiero construirte en esto. Quiero migrar hacia acá. Pero no me voy a tomar el tiempo de ver a la compañera
y ver su cultura, ver todas sus herencias, todos sus saberes que ha desarrollado, no, porque hablo desde el despotismo, es decir, yo tengo la verdad, yo tengo los elementos para transformar, no la compañera. Entonces, ¿qué pasa en este tercer modelo del discurso? Es cuando un sujeto se abre y permite escuchar a los demás. Y en ese escuchar a los demás reconocer que no todos llegamos con las mismas condiciones. Y que sobre la compañera, por poner un ejemplo que es la que estoy viendo a los ojos, sobre la compañera hay ciertos prejuicios que están alrededor de ella que la someten, que la esclavizan. Y que si la compañera quisiera hacer algo y movilizarse para otro lado, o sea, levantarse, liberarse y poder tener acciones, la van a limitar. Y le dicen, no, porque usted es mujer. Porque usted, para empezar, ¿no? Viendo estos prejuicios. Y sobre los prejuicios que se espera de una mujer son estos y estos. Y lo que usted quiere hacer no está dentro de estos prejuicios. Y después de ahí nos metemos, bueno, y aparte de estos prejuicios de mujer, usted es maestra. Y entonces caen sobre usted estos otros prejuicios. Y sobre ser maestra, usted hace esa ama de casa y caen estos otros prejuicios. Y sobre estos, usted es madre y caen estos otros. Ella no se da cuenta, porque en estos procesos de colonización van siendo tan sutiles que recuerden ustedes cuando eran adolescentes y que tenían mayores libertades. ¿Cuándo las perdieron? Pues justamente en estos procesos de ir encasillándose en el arquetipo que otro creó para ustedes. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva retórica o esta retórica diferente que va hacia el discurso ajeno? Lo primero es que no es un sujeto que impone, sino es un sujeto que tiene el oído capaz de reconocer la voz de los demás. Y en ese reconocimiento se da cuenta de los prejuicios que tienen sobre la compañera. Se da cuenta de esto que han llamado techos de cristal que impiden el crecimiento de la compañera. Y que en esta corresponsabilidad de escuchar las voces de los demás, los sujetos se organizan para tratar de quitar los prejuicios y que la gente sea libre. Porque en este modelo crítico, lo fundamental es la emancipación del sujeto. O sea, el modelo de educación crítica no se centra en una cuestión déspota, de utilizar la información como un bien, como una cosa, como un producto, como un capital, y entonces tenerlo y poder utilizarlo esto como un mecanismo de dominación. No. En la educación crítica, la formación, el conocimiento está al servicio de la comunidad para transformar los problemas que ella tiene. Algo fundamental en la educación crítica, de la educación del pensamiento crítico, es el compromiso por cambio. Si no hay movimiento, si no hay una búsqueda de cambio, entonces no estamos en un paradigma de educación crítica, estamos todavía en una cuestión hermenéutica, entendiendo, interpretando. Bueno, como le pongo ahí, el centro es una educación emancipadora en donde los sujetos tienen un compromiso con el cambio. Entonces, vean, es una situación compleja. Nos vamos a otra diapositiva. Yo sé que está cargada, siempre me salen las diapositivas medio feonas, pero bueno, es lo que puede hacer un maestro con el poco tiempo que le da la burocracia de la Secretaría de Educación Pública. Lo trataré de explicar. A ver, ¿hay mouse? No se alcanza a ver el mouse. Bueno, veamos la barra del yo y del otro. Y la parte de arriba también, estos cuadros que están hasta arriba nos van a servir como anclajes, ¿no? Del paradigma positivista, el hermenéutico y el paradigma crítico. Recuerden que vamos en una cuestión de un caminar y que dependiendo el maestro estará dentro de un paradigma positivista, déspota, donde les han mandado, ellos han aceptado de que pues, la escuela es para un poquito con la cita del compañero, ¿no? Yo soy un maestro tirano, ¿no? Entonces, yo soy el que tiene los conocimientos, tú no, entonces tienes que aprenderlos. Y aquí está el examen y esto, ¿no? Entonces, desde ese paradigma positivista hacia un paradigma hermenéutico y llegando a un paradigma crítico. Entonces, hacia allá va la trayectoria, el caminar, el camino. Desde el yo, desde la postura completamente individual, déspota, de que yo tengo el conocimiento, hasta el reconocimiento del otro, de los prejuicios del otro,
y de tratar entre ambos, a través de una corresponsabilidad, de terminar con los prejuicios que caen sobre nuestra comunidad real, sobre nuestro territorio, no sobre lo que es la mujer, o sobre lo que es la infancia, o sobre lo que es la masculinidad, el machismo, desde una cuestión superficial. No, no, no. Desde lo que sucede en mi aula, real, tangible, que te está sucediendo a usted, compañera, y que lo reconozco y que mi discurso, sus prejuicios han sido tomados en cuenta porque la escuché y entonces he modificado mi manera de pensar, de ser en este mundo en relación con la transformación que estamos haciendo, porque estamos en un hecho de corresponsabilidad. Entonces hasta allá, por eso ahí en medio ven esas cintas donde inicia con el yo y se va hasta el reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, en ese mismo trayecto. Bueno, también vemos a nivel retórico cómo partimos de un discurso monológico a un discurso objetivado hacia un discurso orientado hacia el discurso ajeno. Bien, ahora veamos ya en esta planeación, ¿cuáles serán las primeras etapas de esa planeación? Pues nos quedamos primero, digamos que el arranque será desde el despotismo. Decir, bueno, pues esto lo planteó la Secretaría de Educación Pública y como allá son genios, pues es lo que toca, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Leemos el plan de estudios, los libros de texto, las guías que mandan para los consejos técnicos como, pues digamos que como las tablas divinas, ¿no? Como lo que cayó del cielo y que le toca a uno hacer porque los de la SEBE son los que saben. Entonces, por ahí arrancamos todos, porque así baja de manera vertical la información y uno la asume de esa manera. Entonces no le queda a uno más que de una cuestión bancaria leer el plan de estudios y decir, pues sí, ya entendí lo que quieres que haga. Bien, pues ahí partiremos todos, o sea, no nos queda de otra, ¿no? Así iniciamos con la lectura de la currícula, la lectura del plan de estudios, la lectura del programa sintético y la lectura de los libros de historia. O sea, bueno, ustedes lo están viendo, ¿sí lo ven bien? Sí. Entonces, esta parte de allá que está en azul. Así iniciamos, solo con la lectura y de una manera positivista para saber qué dicen esos documentos. Así vamos a iniciar todos en este proceso. Pero después de ahí van a venir dos puntos clave que van a ser la ruptura, que es la cuestión de memoria histórica y de la cultura de cada uno de ustedes. Porque aquí es donde empieza la gran diferencia. Si bien todos tenemos el plan de estudios, los programas sintéticos aún no, algunos ya nos compartieron en los consejos técnicos, mientras que la derecha, además la peor derecha, o sea, cuando reviven al Consejo Nacional de Padres de Familia, vinculado, o sea, ustedes saben, o sea, la historia de la derecha, la historia de los movimientos sociales, de lucha, en este caso magisterial democrática, cómo desde la derecha se crearon ciertos grupos para detener esas transformaciones, esas revoluciones. Y ahí está el Muro, y ahí está el Yunque, y ahí están ciertos, bueno, aquí, ¿qué les cuento, no? La Asociación Estudiantil Asociación Estudiantil Anticomunista, y más organizaciones que se formaron para detener estas transformaciones. Bueno, esto lo digo ¿por qué? Porque en cuestión de memoria histórica y de cultura eso nos va a diferenciar. Si bien todos tuvimos le hicimos las mismas lecturas, no somos iguales. Nuestras herencias culturales van a marcar las decisiones que tomemos. Entonces es ahí donde van a entrar estos dos elementos en el reconocimiento. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi herencia? Y ahí entrarán ciertos libros para poder acompañarlos. El libro del maestro de la fase 3, el libro del maestro de la fase 4, el libro del maestro de la fase 5 y el libro del maestro de la fase 6. La parte verde, ¿qué está ahí? Ahí hay un recetario de cómo hacer la planeación. No. ¿Qué pasó, compañeros? Esto no. La lucha no va así. Esto no es recetario, justo porque está atravesado con las deudas históricas que hay en tu comunidad y con el reconocimiento de esas deudas, que es lo que te va a motivar
a querer caminar hacia allá, hacia los siguientes elementos, ¿no? Decir, bueno, está bien aquí, Seb, lo que me estás mandando, pero que mis condiciones son diferentes y que esto lo tengo que abordar desde mi territorio porque estoy colocando a la comunidad en el centro. Entonces vas a necesitar ciertas reflexiones. Y estos libros, tan solo voy a leer si llegan a estar en las aulas, porque son los libros prohibidos. Voy a leer los índices, me los han pasado por ahí, ¿no? Estoy igual y no existe. Pero estos libros lo que van a generar es el pretexto para una discusión, para entender y veamos solamente con los títulos de los capítulos que vienen en esos libros, para que vean la formación de ese pensamiento crítico. No es porque esté ahí las claves, no va a haber un recetario, no es maestro haga A, B, C y D, sino son pretextos para que desde la deuda histórica, desde la memoria histórica de tu comunidad, desde la cultura, desde el reconocimiento del yo, del reconocimiento de estar en este mundo, empieces una transición hacia el discurso ajeno, hacia las subalternidades, hacia todos esos estratos sociales que quedaron distantes, que no han sido tomados en cuenta, los marginados, los silenciados. No aquel que tiene el poder, que ese ya lo leímos, ese está ahí en los textos en azul, esos son los que escribieron el plan de estudios, no aquellos que quedaron silenciados históricamente. Entonces leo tan solamente esto que me ha llegado aquí en estas cosas de WhatsApp, ¿no? que se filtran. Leo el índice. Obstáculos y resistencias, estoy ahora en el libro de fase 3. Obstáculos y resistencias para la implementación de la nueva escuela mexicana. Ecologías de saberes y el territorio escolar. Sobre la evaluación formativa y la calificación. El diseño creativo. Los profesionales de la docencia, revalorización del magisterio. La lógica de los campos y su propuesta metodológica. Escenarios, aula, escuela y comunidad. La escuela como un entramado social, necesidades y situaciones para aprender, los campos formativos y su relación con los proyectos, los contenidos y su relación con los proyectos, sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos. Ese fue el libro 1. Vamos al 2. ¿Cómo se construye solo estoy leyendo los capítulos, los subcapítulos no, si no nos tardaríamos mucho. Interdisciplina en la nueva escuela mexicana. ¿Cómo reconocer las subalternidades que me rodean? El programa analítico como mecanismo para el reconocimiento de las subalternidades. Conceptualizar a los semejantes mediante los ajenos y no los propios. ¿Cómo reconocer que se está transformando en comunidad? Proyectos educativos y vida cotidiana, la NEM y el cambio de época. Nos vamos al libro fase 5. Perdón, todavía en el fase 4 hay otros capítulos. Dice, la localización y los ejemplos de vida cotidiana, elementos prácticos para la relación entre proyectos, aprender de las experiencias, instrumento de la sistematización para la selección, generación de estrategias en los 3 escenarios, aula, escuela y comunidad. Ahora sí, nos vamos al siguiente índice, que es el de la fase 6. Dice, México, un país en proceso de emancipación. La enseñanza de la historia desde el presente, la transformación democrática de la escuela, México de la nación mestiza a la construcción de la unidad en la diferencia, reflexiones en torno a la creación de didácticas decoloniales, notas para la experimentación de estrategias, técnicas e instrumentos en evaluación formativa. Bueno, pues como ven ahí, eso tan solo leí los títulos, no es un recetario, solo son ciertos temas de reflexión en el maestro para lograr un diálogo entre el yo, entre su herencia cultural y el reconocimiento del otro, de las herencias culturales del otro, de generar algo que han llamado no estos procesos de verticalidad, sino creación horizontal de espacios para la creación del conocimiento, espacios de horizontalidad, territorialización de los contenidos sintéticos. Bien, ¿qué va a seguir ahí después de esa lectura? Y por eso lo hice así como de manera
pues escalonada, porque no son procesos, esto no es un recetario, entonces se van solapando en lo que va haciendo el maestro, tampoco es que esto quiera generar una línea, ¿no? ¿Qué va a llevar ahí en estas reflexiones? Pues primero la cuestión de una territorialización, salir de lo que nos dicen los medios de comunicación, ¿no? Y decir, no, bueno, pues es que el cambio climático está canijo, no sienten el calor que hay en Puebla, que esto ya parece Ensenada, ¿no? O Mexicali o Ciudad Juárez, ya no parece Puebla. Va a resultar que vamos a necesitar también aires acondicionados por acá, ¿no? Si esto, bueno, pues salir de esa cuestión general, universal, que nos dan los medios de comunicación y territorializar la cuestión de los programas sintéticos. Es decir, sí, está bien, entendemos que hay un cambio climático, bien. Pero ¿cuáles son las cosas que están sucediendo en mi comunidad, en mi aula? Ya no lo que sucede en el universo, ¿no? Y en donde al parecer que nos tenemos que indignar de estas cuestiones universales. No, indignarme, pero desde lo territorial, o sea, desde lo que sucede en mi salón, con la gente real con la que convivo. No con esta idea superficial de lo que debería ser el ciudadano en este México global. No, lo que sucede en el Salón 3 de la Escuela Benito Juárez de la colonia tal. En eso, ahí territorializar, bajar la cuestión. Segundo elemento, la conciencia crítica. A otros compañeros y estamos en confianza, compañeros, o sea, porque le han cambiado a los términos, ¿no? Han ido evolucionando, ¿no? Colonización, decolonialidad, pero si nos vamos a cuestiones tradicionales como nos enseñaron, pues esto es conciencia de clase, rápida, para partir de ahí. Después se le van sumando cosas hasta llegar a una conciencia crítica, pero partimos de una conciencia de clases. Entonces, después de tomar esa conciencia de clase, ¿qué sigue? Pues el desarrollo de un pensamiento crítico. Es decir, ya reconocí las subalternidades, ya reconocí que no todo está parejo y que lo estoy diciendo aquí general, ¿no? Tan solo para recordar nuestras clases, ¿no? Y que los medios de producción están en manos de unos cuantos. Bien, pues ahora ya a partir de esa conciencia, bien, perfecto, del momento histórico que me toca vivir, bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer para transformar esa realidad? ¿Cómo desarrollo no solamente una conciencia de clase, sino un pensamiento crítico? Es decir, movimiento, acciones para transformar la realidad, no la realidad otra vez superficial, global, no, la realidad de ese Salón 3 que me tocó a mí, ese territorio donde se está construyendo comunidad. Entonces pasamos de una conciencia crítica a un pensamiento crítico y llegaremos a un punto. Aquí estoy tratando de mediar con lo que hace la Secretaría de Educación Pública, algo que han denominado jerarquización, que no está del todo mal. O sea, hay que ver que la SEP a veces la riega fatal, pero en otra tiene buenas intenciones. Y bueno, hay que agarrarse de esas buenas intenciones, pues ¿qué le queda a uno, no? Vuelvo aquí a recordar a los compañeros de la 22 y sus luchas. Pues a seguir en la lucha, no queda de otra, ¿no? Con lo poco que dejan. Esta jerarquización que es, bueno, ya entendí, ya generé esta conciencia crítica, ya entendí que hay que movilizar los conocimientos hacia la transformación de los territorios, pero ahora tendré que generar prioridades. O sea, en este hecho de corresponsabilidad, de reconocimiento de los otros, hay que ver pues en un listado qué es la prioridad y qué no. Y algunos dirán, bueno, pues es que nuestra prioridad son los baches que hay en las calles. ¿En serio son los baches, compañeros? O sea, no sé, en su territorio, ¿no? Desde su contexto. Es ahí el meollo, es decir, vamos a hacer nuestro plan analítico centrado en ese problema. Desde ahí se puede hacer. No estoy aquí imaginando y decimos, bueno, pues los contenidos del campo formativo de lenguajes pues son estos, y pues dice, no sé, imaginaré uno de segundo, ¿no? Pues no sé, el reconocimiento de nombres, en dominio de nombres, Hoy aquí parafraseando, ¿no? Bueno, pues vamos a utilizar este conocimiento para tratar de vincularlo a un proyecto, que el proyecto tenga como meta
no sé, tapar los baches. Estoy yéndome hacia lo más superficial, hacia lo que menos compromiso hay, pero pensemos que ahí se queda el maestro, ¿no? En lo más superficial hay. Bueno, pues abordemos sobre las diferentes maneras en que se le dice el bache y después vinculemos otros lenguajes y digamos que hagamos el diámetro de los baches, hagamos estadística de la comunidad, veamos el volumen y después vayamos hacia la cuestión de los materiales que utilizaremos para desarrollarlos. Y se puede, pero ahí no hemos hecho una jerarquización. Lo genial o lo que uno buscaría es que en estas comunidades, en este reconocimiento desde el pensamiento crítico, la jerarquización lleve hacia la transformación de esa comunidad para su emancipación. No solamente para resolver servicios que debiera dar el sistema, ¿no? Como la cuestión de baches, sino reconocer qué es lo que a los sujetos los convierte en ciertos arquetipos y dice, usted está en esa condición, pero a mí no me sirve esa condición. Yo la necesito sometida allá. Entonces, no solamente ver lo que es ahora, sino lo que la quieren convertir y tratar de hacer acciones para que el sujeto pueda tomar otras decisiones, transformar su mundo, un mejor mundo, ¿no? Ahí es donde entrarán un nuevo elemento que serán los libros de proyectos, los 3 que les platicaba, que no existen. Porque después de que hayan hecho esa jerarquización, recuerden que los libros de texto ya los leyeron aquí, ¿no? Los leyeron de manera positivista, tan solo para informarse lo que viene ahí. Aquí volverán a salir ciertos libros de texto, en este caso ya no los de los maestros, que fueron para desarrollar el pensamiento crítico, no, eso ya pasó. Ya aquí en esta altura ya estarán iniciando la planeación, o iniciando el programa analítico, y entonces ahí van a necesitar los proyectos y decir, de todos los que me ofrecen, ¿cuáles se acercan a la jerarquización que yo realicé, que realizamos en comunidad? Y verán que en los libros, pues sí, vienen muchos, vienen más de los que se pueden hacer en un ciclo escolar, en los de primaria. O sea, si ustedes quisieran hacer todos, van a necesitar, no sé, 4 años para acabarse tan solo los libros de primero, ¿no? Porque son muchos proyectos. Entonces tendrán que ahí en esa jerarquización ver cómo empata el material educativo. Y alguna compañera dirá o compañero, ¿y empatará, compañero? Pues claro que no, o sea, porque tampoco no fueron hechos como recetarios. O sea, no fue hecho de que, compañero, este es el bloque 1, la unidad 1, bloque 1, se tiene que hacer. No hay unidades, no hay bloques, porque implica una jerarquización. Y entonces ustedes lo que va a ver son ejemplos de compañeros que, igual que usted, desde territorios, analizando el programa sintético, hicieron unos proyectos pensados en su territorio. Y eso es lo que propusieron en los libros, compañeros como ustedes en todo el país. En algunos se sentirán identificados y dirán, sí, en mi jerarquización empata y perfecto. Tan solo tengo que hacer estos pequeños ajustes y ahora entenderán por qué entra el otro libro, el libro de múltiples lenguajes, que dirán, claro, en esos ajustes voy a necesitar tiempo y entonces utilizo este libro para ganar ciertas horas por si no está sucediendo lo que yo había planeado en comunidad a través de un trabajo asambleario, ¿no? Entonces, ahí, y después de eso, llegaremos al programa analítico. Pero al mismo tiempo, ven que está escalonado, ya se están desarrollando otras cosas en la cuestión de acciones. Primero, ojalá y Dios quiera, ¿no? Dirían en mi pueblo. Me acompaña una compañera doctora, Isabel Camacho, ya la conocerán porque es muy famosa también en redes sociales, de parte de la coordinadora de Ensenada y de Mexicali. Y la llevé a la catedral, no conocía la catedral de Puebla, ¿no? Entonces pues, hay que llevarla a la catedral. Y la costumbre, entra uno y claro, se persina, como no, pues ahora sí que así me formaron, ¿no? Además no pesa nada, se tienen principios, ¿no? Pero también se tiene una conciencia. Y ella se sorprendió, ¿no? Dice, entonces le digo, bueno, pues así nos formaron en el pueblo, ¿qué quiere que le diga? Pero como dicen en mi pueblo, ojalá y Dios quiera cambien los consejos técnicos escolares. A esa altura
a esa altura, ya con una conciencia crítica y un pensamiento crítico, y cuando lleguen la guía de los consejos técnicos escolares, digan, sí, compañeros, pero desde este territorio, ¿qué vamos a hacer? No lo que me está mandando la Secretaría de Educación Pública. ¿Ah? Y ojalá que esos consejos técnicos se conviertan en esto, en ejemplos, que se transmitan de manera abierta en todo el país y que vean los compañeros que todavía están ahí cooptados, porque ustedes saben, otra vez animo a la 22, ¿no? Ustedes saben que habrá consejos técnicos en ciertos estados que les digan, aquí dice que tienen que hacer A, B, C y D, y el director va a estar, a ver compañera, tome la minuta, el tema es esta es la lectura, ¿algo que opinar? ¿Algo que quieran compartir? No, seguimos al tema 2. Esta es la lectura, ¿algo que opinar? Seguimos al tema 3, se acabó, listo, nos vamos. Y no, pues ahora sí que de ahí venimos, ¿no? No, o sea, no estamos, no estamos fantaseando. Entonces, ¿qué va a pasar a esa altura? Ojalá que cambien los consejos técnicos escolares y que se conviertan en verdaderas academias. Platicaban del modelo cubano el otro día, ¿no? De cuáles son los éxitos del modelo cubano. Escuchaba a Sabina Berman con Noroña, que hablaban sobre la educación y decía ella, o copiar el modelo cubano, ¿no? Tal, y ahí hablaban, sí. Pero hay ciertos rubros que tiene, digamos, 4 pilares que tiene el modelo cubano, ¿no? Primero, el territorio es muy pequeño, es decir, no tiene el multiculturalismo que tenemos en el país. O sea, la isla es más pequeña y es más homogénea culturalmente. Segundo, las condiciones del aula. Si ustedes entran a una escuela cubana, son iguales todas. Todas tienen los mismos pupitres, la misma infraestructura, o sea, todas tienen las mismas condiciones. Aquí no pasa eso. Aquí la que bien le va tiene luz y agua. Entonces cambian mucho las condiciones de un aula a otra, de una escuela a otra. Entonces no podemos migrar tan fácil el modelo cubano. Tercero, y estos son tercero y cuarto los más importantes. Tercero, les dan tiempo para hacer academia, mucho tiempo, una vez a la semana, pagada, donde hay espacios para los maestros de la escuela para poder hacer academia, no guiadas desde el centro, sino desde su escuela, desde su territorio, para ver lo que está sucediendo semana tras semana con los problemas de su comunidad real, su comunidad territorio. Y último punto, esto que nosotros llamamos ATPs, ¿no? Uno por escuela y dedicado exclusivamente a lo que sucede en su territorio. Con estos 4 elementos han tenido éxito, claro. Entonces sí, sin duda, necesitamos que cambie el modelo de academia hacia una academia como aquella, donde se hable sobre el territorio, sobre lo real que pasa en la escuela. Bueno, después, ¿qué cambio? La práctica escolar. La práctica escolar, donde ya lo que esté planeándose en el programa analítico y lo que se socializó en el consejo técnico, ¿no? Donde, compañero, pues yo creo que mi comunidad va de esta manera, los problemas, la jerarquización así, y aquí está la compañera Gisela. Muchas gracias, compañera, por el desayuno. Y les digo a los de la coordinación, si nos invitan la próxima vez, nosotros sí damos desayunos, hombre. No somos tan mezquinos. Pero bueno, nos quisieron invitar, digo, también invitan solamente a otras partes de la SEP y pues así los tratan. Sí. No, decía, esto lo hizo la compañera Gisela. Bien, esta fue su planeación analítica, esta es la mía. Y entonces llegamos a hacer acuerdos, a trabajo en común, a trabajo colegiado, ¿no? Ojalá que lleguemos a ese punto. Tal. Y después nos llevará a un cambio en la praxis educativa, donde esta cuestión bancaria, donde nos han motivado que esa es la solución para lograr la calidad educativa, pues veamos que pues no va por ahí, ¿no? Entonces cambiemos nuestras dinámicas y no seamos, como decía la cita, pues un profesor tirano que ve a la escuela como su pequeño feudo, su salón de clase y sus súbditos aquellos estudiantes, sino que ese mismo plano horizontal que hemos querido y que hemos peleado entre la institución y los maestros, también se dé al interior del aula. O sea, porque ahorita estamos salud,
Salud, compañera. Estamos en un momento de disputa en donde la institución ha cedido, no en todos los subsistemas, o sea, vean las universidades, o sea, las universidades con autonomía y lo que sea, pero siguen todavía con un modelo déspota, o sea, un modelo tirano donde están estos elementos completamente verticales. Tampoco ha sucedido en educación media, recuerden aquello de lo que cambió en la nueva escuela mexicana como educación dual. O sea, la educación media ahorita se está debatiendo en cómo van a cambiar los planes y programas para tener la mitad de planes o la mitad de contenidos centrados en cuestión de humanidades y la otra mitad en las necesidades de las empresas. Esa es la educación dual, un equilibrio entre las necesidades laborales transnacionales y otros sobre el desarrollo de una conciencia ética, moral. A eso llegó la transformación en media. Básica ha sido la gran sorpresa, porque se centró en colocar a la comunidad en el centro y en la autonomía profesional. Es decir, que no va a bajar la línea desde la Secretaría de Educación Pública, sino se territorializa, se hace desde las aulas. Y esa es la gran victoria, pero esa es la gran lucha. ¿Cuántas notas de periódico han salido en contra de la reforma que está haciendo, por ejemplo, ahorita? Está transformando su modelo educativo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de donde vengo. La de Durango también lo está haciendo. La de Sinaloa, la UAS, también la está haciendo. O sea, hay muchas universidades que están cambiando su modelo educativo. ¿Y cuántas notas de periódico han salido? Ninguna, porque ninguna de esas transformaciones toca los modelos neoliberales. Educación media, ¿cuántas notas salió en educación media? Al contrario, esa fue una gran victoria del neoliberalismo, es decir, lograr que la currícula se llegue a consensos entre los empresarios y ellos, pues era lo que querían, ¿no? Entonces ganaron ahí, territorio perdido. ¿Dónde está la gran disputa? En educación básica, porque dicen, ahí ellos desde básica están logrando esta transformación. Bueno, y apuestan. Lean la penúltima aporte que hizo Carlos Ornelas desde el Universal, de una manera así enérgica, endiablada, ¿no? De que sí, muy bonito, pero los maestros cuando lleguen van a seguir siendo unos tiranos, van a ser unos déspotas y van a tratar a los estudiantes como los trataron a ellos. Y entonces esto no va a llegar a ningún lado, porque el maestro va a seguir sobre ese modelo positivista, generando estas dinámicas de opresión. Y por último, pues los ajustes que van a ser necesarios. La utopía, como hablaba Galeano y como recordaba la compañera, es ese caminar, pero ese caminar va a implicar que en el camino tengamos que, como la égloga tercera de Garcilaso, ¿no?, hacer una pausa para mirar atrás y ver los pasos por donde habíamos venido. Y en ese mirar atrás haremos ajustes para realinear el rumbo hacia la utopía. Entonces va a ser necesario, o sea, en una constante búsqueda, sí, de caminar, pero siempre viendo hacia atrás, reflexionando sobre la memoria histórica, reflexionando sobre los cambios. Entonces, compañeros, pues es eso. Digamos que en pocas palabras es lo que se alcanza a percibir que será los obstáculos que tenga la nueva escuela mexicana en su implementación. Ojalá que, así como ustedes, pues muchos maestros se animen a querer transformar sus aulas, a ver el momento en que estamos viviendo, esta gran disputa de estos modelos educativos, y ver que aquí está en juego la formación de una nueva ciudadanía, una ciudadanía crítica, una ciudadanía corresponsable, una ciudadanía emancipada. Entonces, ojalá que logremos darle no solamente a México, sino al mundo un ejemplo de cómo sería una educación para emancipar un pueblo. Pues muchas gracias por venir y espero que les haya servido en algo. No, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Nos hacen llegar sus preguntas, por favor. Muy importante el diálogo, ¿verdad? Entonces, hay muchas dudas, muchas preguntas, eso es muy bueno. También les recordamos a los que nos están viendo por las redes que compartan esta presentación, este trabajo que se está realizando, muy importante. Y también algo que les quiero comentar,
que fue tanto el éxito a la convocatoria que se saturó, ¿sí? Entonces, por eso la opción de verlo en vivo, ¿no? La transmisión en vivo. Entonces, ojalá también nos hagan llegar esas preguntas. Y también un agregado, doctor, como participamos los maestros democráticos en muchas actividades, no solo en defensa de la educación, defendemos, por ejemplo, nuestro derecho humano al agua. Y están padres, ciudadanos, padres de familia, que luchan en defensa del agua, déjeme decir, los están acompañando. Entonces, muy interesados en saber qué pasa con la nueva escuela mexicana. Y también hay estudiantes, tanto en la red como hoy. Bueno, aquí tenemos algunas de las preguntas. Se las voy a ir colocando para que usted vaya exponiendo, como las ubique y considere. Ya más o menos las agrupamos, pero usted haga lo propio, como usted considere que puede dar respuesta a las mismas, ¿sí? Miren, son muchas las preguntas, hay muchas dudas, por eso la intención de tener esta conferencia, directo con quien está coordinando el trabajo de la elaboración de los libros de texto. Y como se dijo, en la elaboración de los libros hemos participado muchos maestros. Y si no me equivoco, hoy está uno de nuestros compañeros, más de un compañero que ha participado en la elaboración de esos proyectos y que van a estar en esos libros prohibidos y que dicen que no los hacemos los maestros, que es una imposición, mentira. Estamos muy, muy atentos. Esta es la gran oportunidad de participar. Entonces, invitados, compañeras, compañeros, y les digo, están padres de familia, lo cual me da mucho gusto ver que tienen el interés por conocer qué pasa con nuestra nueva escuela mexicana. Algunos pensaban, no, pues no viene ningún cambio, tranquilos, ahí vienen esos cambios. Y ya se están dando, y tan es así que se están oponiendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues algunas preguntas ya tiene más el doctor aquí. Entonces, estamos de lleno ya con esta etapa de respuestas a estas preguntas. ¿Sí, doctor? Sí, compañera, y de compañeros, ¿en serio? Sí. Siempre me lo dice, pero se me olvida. Recuerdo, yo inicié, o sea, y sigo siendo maestro, o sea, soy maestro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, inicié como maestro de secundaria algunos años, después fui maestro de preparatoria, más en educación media habré estado como unos 8 años. Llegué a tener mi plaza en Acolman y en Teotihuacán. Ya no recuerdo cuál era el número de las preparatorias, pero bueno, en la Colonia América, ahí en Acolman, fui maestro, ya tenía mi clave. Y después, pues, el sueño de hacer un doctorado, tuve que rechazar la plaza porque no me daba el sindicato el permiso, no cumplía el tiempo. Entonces me tuve que ir así sin dejar en resguardo, pero no, valió la pena terminar el doctorado y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Todavía regresé a Texcoco a ser profesor de educación media un par de años más de terminado el doctorado, y de ahí me invitó la Universidad de Ciudad Juárez a integrarme, sacó unas convocatorias en el 2010, cuando estaban los peores años de Ciudad Juárez de violencia con el régimen de Calderón. Muchos maestros desertaron y abrieron las plazas para que se incorporaran, y ahí pude incorporarme a aquella hermosa universidad que les mando un gran abrazo, en la que es mi universidad. Sigo siendo un maestro ahí, profesor, con permiso sin goce de sueldo, y terminando este encargo, pues regreso yo a las aulas de donde soy. Bueno, dice la primera pregunta: ¿cuál ha sido el papel del Congreso Nacional de Bases, CENTE en lucha, en la nueva escuela mexicana, en las asambleas y en la elaboración de materiales educativos? Pues ha sido todo un referente, porque han sido muy generosos, casi la mayoría de programas alternativos. El otro día en Chimalhuacán
los compañeros de las secundarias populares que se armaron en el Estado de México y que aún se mantienen, se acercaron y compartían todas sus luchas, así como el compañero que dice, reunimos esto en este libro, algunos publicados, algunos así tan solo en antologías. Pues en este caso el Congreso Nacional de Bases pues fue uno de los primeros colectivos que se acercó, compartió su memoria histórica sobre sus programas alternativos y de ahí no ha abandonado la lucha, o sea, han estado en todas las asambleas participando. Cada que la Dirección General de Materiales saca una convocatoria, se inscriben muchos compañeros del Congreso de Bases y pues ayudaron a evaluar, ¿se acuerdan de aquellos libros de tercero y cuarto de español? Ayudaron a evaluar aquellos libros. Aquí hay una compañera del Congreso de Bases. Después ahora, como decía el compañero, con la nueva biblioteca centenaria, la biblioteca de actualización del magisterio que se plantea, han ayudado también a hacer evaluación de los miles de libros que llegaron, que se inscribieron a la convocatoria de todas las editoriales, porque algunos dicen es que traen materiales educativos una lucha en contra de las editoriales, se quiere acabar el mercado editorial. No se equivoquen, compañeros. Estamos luchando contra las 4 editoriales que han acaparado la compra de libros, los contratos que la Federación hace sobre los libros de texto de secundaria. No estamos en contra de las editoriales, tanto no estamos que somos la primer gestión que abrió la Biblioteca del Rincón a una convocatoria abierta, donde la editorial que quiera puede registrar los libros, se evalúan. De hecho, en este caso, el Congreso de Bases no me dejará mentir, porque buscamos lectores externos, es decir, no es la dirección la que elige cuáles son los libros, invita a universidades, a asociaciones civiles, a grupos sindicales, a colectivos magisteriales, a que participen. Y ellos deciden cuáles son los mejores títulos y ya se hace la selección. Entonces han asistido, han estado ahí los compañeros compartiendo. Tal vez lo mejor que ha hecho el Congreso de Bases, o lo que más agradezco, es compartir todas esas experiencias de lucha que se han desarrollado por décadas, ¿no? Desde los años 80, digamos que desde las luchas con Barrios para acá, pues todo eso, porque los compañeros estuvieron ahí. Entonces comparten, esto fue lo que sucedió, estos fueron los obstáculos, así fue como se resolvió, por eso fracasamos, tengan cuidado en esto, avancen sobre aquí, y eso ha ayudado muchísimo. Otra pregunta, en el programa analítico solo se concentran los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, o también debemos incluir las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación, o estos últimos 2 elementos van en el plano didáctico. Aquí yo diría, todo esto la respuesta es, digamos que la institucional es un sí. Todos se deben incluir, como lo está preguntando aquí. Pero aquí debemos de tener cuidado sobre la trivialización del diseño curricular. Es decir, esto no es un recetario. O sea, no es como cuál es el proceso más sencillo para terminar el programa analítico. Se necesita un juicio crítico. Entonces, digamos que institucionalmente les tengo que decir que sí, todo esto lo que están diciendo sí se debe de incluir y están dado ahí, están colocado ahí para hacerle la vida fácil al maestro. Pero no debemos de convertirlo en una cuestión de un reglamento o de un mecanismo, de mecanizar el proceso educativo. Se tiene que reflexionar, se tiene que generar una conciencia de lo que se está desarrollando. Entonces, yo diría aquí un sí, pero con prudencia, con juicio crítico, con una conciencia crítica. Ya en las siguientes semanas, porque ya no estamos andando, compañera Gisela, nos ha pedido mucho la Secretaría Prudencia, ¿no? De que, a ver, terminen los libros. Bueno, los libros que no están terminados y que no existen. Pero ya estamos cansados de ver que el magisterio pues tenga tantas dudas, ¿no? Y que no se generen estos espacios de discusión. Entonces vamos a ir avanzando y ahorita tocamos muy sutilmente la planeación. Y ustedes saben, en ese cuadro se resumieron cosas y se dijeron cosas aquí, pero falta muchísimo que van a llevar a esto. Entonces vamos poco a poco, entonces vamos a ir avanzando hacia allá.
Dice, en concreto, ¿qué elementos debe contener el programa analítico? ¿Cuáles son del plano didáctico? Viene la misma pregunta, que es en esta buscar pues reducirlo esto a unas recetas. Y yo me voy a resistir un poquillo, aunque en las siguientes vamos a estar hablando de experiencias para poner más ejemplos. Y hay que tener cuidado. Voy a contestar de esta manera. Hay que tener cuidado porque en estas resistencias, y créanme que me llevo bien, o digamos la dirección tiene buenas relaciones con las autoridades estatales. Pero en estos procesos de institucionalizar la nueva escuela mexicana van a tratar de llevarnos a esto. ¿Cuáles van a ser los instrumentos para fijar el programa analítico? Es decir, tiene que llenarme esta retícula. Aquí está. Este formato. Ahí vamos a terminar con la nueva escuela mexicana. Entonces, sí, yo sé que todos tienen dudas y dicen, bueno, pero denos una indicación, o sea, algo, ¿no? Para podernos aferrar a eso. Y por eso estas reuniones con estos colectivos que han estado en la lucha por décadas van a servir, y estos consejos técnicos escolares vistos como academia, ahí podremos compartir cómo entendí el programa analítico y qué sugiero. Alguno hará una narrativa, alguno tomará un formato viejo y lo transformará, alguno creará su propio formato. ¿Cuál es el válido? Todos son los válidos. Entonces, en este caminar tendremos que esperar también para esta respuesta. Para la fase 2, ¿hay libro para el maestro? Gracias. No en este momento. En este momento los que vieron ahí son los que aparentemente ya están, ¿no? Ya terminados. Ahorita están en la discusión cómo vamos a hacer preescolar, inicial, telesecundaria, en cuestión segundo y tercero. Para eso habrá que hacer convocatorias, convocar a las maestras de preescolar, de inicial, hacer asambleas con ellas, llegar a acuerdos nacionales y después de tener esos acuerdos nacionales, ver cómo será ese libro del maestro para fase 2. Entonces, ¿vamos a tener? Sí, vamos a tener. ¿Cómo será? Todavía no tenemos esos elementos porque no se han hecho esas convocatorias. ¿Cómo se ha pensado el proceso de formación de un docente que fue formado desde un enfoque tecnócrata neoliberal? Pues no se ha pensado, compañeros. Es el problema. Es el problema que la SEP es un elefante reumático, ¿no? Entonces, si hoy estamos en esta situación, no es porque la SEP dijera, y que quiero mucho a la maestra Delfina, pero no fue cosa de la autoridad. Bueno, tal vez no quiero tanto porque no está escocano, ¿no? Al compañero Moctezuma. Pero la compañera, soy texcocano. Entonces, de hecho, fue ella directora de cuando mi hermana iba a la escuela, ella era su directora. Entonces, me tocó ir a recoger a mi hermana alguna vez y ella andaba por ahí, entonces ahí la conocí como texcocano, ¿no? La primera vez que hablé con ella fue en la Secretaría de Educación Pública. Aunque curiosamente se conocían los abuelos, después ya platicábamos y eran eran de barrios viejos, ¿no? Entonces se conocían, su familia es campesina, no es cierto, albañil, su padre y mis abuelos eran obreros de una maquila que había ahí en Texcoco, que se llamaba Luxor, hacían tapetes. Entonces por ahí se conocieron. Bueno, en fin, entonces sí, aunque la compañera lo intentó y la estimo mucho, pues se encontró frente a un elefante reumático, ¿no? Que se resiste a avanzar. Y estas son partes de las resistencias. O sea, uno imaginaría que a estas alturas ya deberíamos tener una campaña masiva de formación de este tipo de maestro que por décadas, o sea, prácticamente desde época colonial, desde que llegaron los compañeros jesuitas, franciscanos y dominicos, impusieron una manera de entender la educación, esta manera silenciosa, donde, a ver ustedes, en silencio ahí,
y quietos van a entender el mundo, van a interpretarlo desde la verdad eurocéntrica. Bueno, desde ahí hasta la actualidad hemos llevado estos procesos y uno esperaría que ahorita la institución ahora se está moviendo para generar una formación diferente, recuperando los cuadros, ¿no? Y diciéndole a los compañeros de Puebla, los pocos que quedan, que dejó el sistema, el viejo régimen, a los compañeros de Michoacán, de Oaxaca, de Baja California, de Guerrero, de Chiapas, de Quintana Roo. Compañeros, es el momento. El Estado de México igual, Ciudad de México, es el momento. Todas sus experiencias debemos de ponerlos al frente para que inicie una gran formación nacional. Bueno, no les quieren dar ni agua. O sea, quieren iniciar las mesas de diálogo y ni siquiera un buenos días, ¿no? Pues así está difícil, ¿no? Entonces, ¿qué ha pensado los procesos de formación? Pues todavía están en ese gran debate, ¿no? De cómo debería ser la formación en el país y cómo incluir al magisterio. Les tienen mucho miedo, la institución tiene mucho miedo del magisterio, porque sabe que el magisterio está en una lucha constante, está organizado, que hay una deuda histórica. Leía por ahí un tuit que quise contestar, estuve a punto, pero luego me regañan, ¿no? Decía, pues por eso tienen así a Oaxaca, porque piden algo y se los dan, y ustedes han generado ese monstruo, o sea, indignado. Y era maestro, el que contestaba, o aparentaba en redes sociales ser maestro, no lo sé. Y yo estaba a punto de contestar, pues lo que se le dé va a ser poco. Aunque se le dé lo que está solicitando es poco para la deuda histórica que se tiene con el magisterio. Entonces no se trata de lanzar migajas, y lo que han lanzado son solo migajas. Entonces ahí son deudas que se tienen y el ACEP la sabe, la institución, y por eso le tiene tanto miedo al magisterio, a sentarse a dialogar y se pone la careta del déspota y decir ustedes no saben y entonces aléjense, váyanse a sus comunidades, ya les diremos cómo, porque tienen miedo de lo que implica ser maestro. Entonces, bueno, pues esa es la respuesta. ¿Continuarán las pruebas estandarizadas? Híjole, otra pregunta complicada. En teoría no. Pero ¿saben cuánto cuesta la prueba PISA? O sea, ¿saben cuánto le dan a la OCDE para que venga a hacer la evaluación estandarizada? ¿Saben los miles de millones que cuesta hacerlo? ¿Y saben si los que operan la OCDE, o sea, los que aterrizan, van a dejar pasar ese contrato millonario? La pregunta es, en teoría no, pero yo no sé si las fuerzas que mueven, digamos ya hablándolo desde el materialismo histórico, desde el reconocimiento de los medios de producción, aquellos que tienen el capital y que tienen esos medios de producción, no sé si van a desistir y van a hacerse un lado frente a esta nueva escuela mexicana y digan, no, se lo merece el magisterio mexicano. Creo que ahora sí vamos a conceder esto. Yo no sé. Entonces, por eso otra vez la frase del magisterio en lucha permanente es necesaria para la nueva escuela mexicana. Y por eso no los han convocado, porque no se la vayan a creer que el plan de estudios va sobre emancipar a los sujetos y emancipar al magisterio y que vayan a tomarlo como bandera de lucha. No vaya a ser eso posible. Mejor que sigan luchando en otras cosas, dispersos, que no se den cuenta de la oportunidad que implica la nueva escuela mexicana. Entonces, creo que por ahí seguirán distrayéndonos y diciendo, no, la lucha es, que sí la es, sobre UCICAM, sí la es, pero necesitamos una bandera, pero la lucha es unos por acá, otros por allá, y todos dispersos, cada uno luchando desde sus contextos. Habrá que cerrar filas hacia algo y creo que ese algo está por ahí, puede surgir. ¿Y qué hay de la fase 2? ¿Cuál es la estructura de los libros de texto para preescolar según la nueva escuela mexicana? Todavía no se tiene estructura, compañeras, en serio. La estructura de la fase 3 y 4 y 5 se hizo sobre las asambleas. Es decir, ninguno de los libros de primaria, ninguno, y ahora los de secundaria, se hizo sobre la imposición de la SEP. O sea, la SEP no quería eso. La SEP quería otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues
El modelo francés, el modelo neozelandés, el modelo chileno, ciertos modelos canadienses que tienen ahí como referente. Así querían sus libros. Y para ello acercarse a ciertas editoriales transnacionales que ya tienen recorrido el trayecto y comprarle sus contenidos. Eso era lo que buscaba una parte de la secretaría. Al menos cuando llegó la maestra Delfina, así estaban las cosas. Ya después luchamos para lograr esos espacios y se hizo con trabajo nacional, aunque algunos digan, ay, es que en esas asambleas asistían así como ahorita nosotros. Pues sí, pues ¿qué esperaba, compañero? Pues sí, pues si el sistema acabó con el movimiento, o sea, no, hay estados, no sé, pienso en Querétaro, pienso en Jalisco, pienso en Guanajuato, pienso en Tamaulipas, en donde, hasta el mismo estado de Puebla, donde la represión fue durísima y el magisterio dice, pues no, aquí no se puede, y ven a la distancia lo que hace Oaxaca o lo que hace Michoacán. Entonces, no es sencillo, pero la respuesta es, ¿cómo va a ser esa estructura? La van a decidir las maestras de preescolar, las maestras de inicial, después de que salgan esas convocatorias. Asistan las maestras y discutan, nosotros queremos así los materiales, los soñamos así, hagan su asamblea, lleguen a los acuerdos, primero estatales, después nacionales, y ya de ahí se tomen las decisiones y se empiece a crear el libro del maestro. ¿Lleva tiempo? Pues sí, pero no es tanto, ¿eh? Las asambleas las hicimos en 2 meses. En 2 meses teníamos ya hechas todas las asambleas en los 32 estados y teníamos acuerdos ya para iniciar el trabajo. Solamente es quererlo y empezar a trabajar. Los libros de texto pueden servir de guía para la planeación didáctica, pues lo vimos en el esquema, no, ya no se ve aquí, pero lo vimos en el esquema, es un momento de la planeación. O sea, sí, los libros de texto se necesitan. Primero, su lectura, igual que el plan y el programa sintético, desde el punto de vista teórico. Y después empiezan a aparecer en ciertos momentos, en el recorrido, en las etapas que van desde el reconocimiento del yo, porque a ver si lo pone, es que este mouse no es mío, sí, es el de allá, ya lo está colocando el compañero. Desde esa es la buena. Y no es gratuito, o sea, aquí aparece el mouse y aquí. Esta parte del yo, dice, ¿por qué no lo jaló hasta acá? Porque aquí no está. Aquí no hay un reconocimiento del sujeto. Aquí es un sujeto homogéneo, tal, lo que nos dicen los medios de comunicación de que debemos ser. Pantalón Levi's, Coca-Cola, Sabritas. O sea, este sujeto que está en una nata, que no tiene identidad, que está ahí, que es todo y es nada a la vez, está ahí. O sea, no se reconoce en su momento histórico, no reconoce su territorio, está así, tan solo flotando en esa nata, y que por eso luego llegan las crisis existenciales, ¿no? Ya cuando el sujeto avanza y ve que en esa nata las promesas de éxito, las promesas de felicidad, solo fueron fantasías que se daban en esos medios de comunicación, justo porque no hubo una reflexión de quién soy, de cuál es el momento histórico, de cuál es mi herencia cultural. No, se quedó en esa nata. Entonces, parte de esa nata, de ese nada, hacia el reconocimiento del yo y el reconocimiento del discurso ajeno, de los otros. Y en ese trayecto, en esas etapas, pues los libros de texto primero aparecen desde una cuestión positivista, una cuestión de contenidos, después pasan a una reflexión crítica para generar una conciencia crítica y terminan aquí, en estos libros de proyectos de acá, donde ya se tomen las decisiones del programa analítico. Entonces son diferentes momentos, diferentes etapas donde se hace la lectura desde otras perspectivas. No solamente para asimilar contenidos, sino ahora para reflexionar sobre lo que soy y ahora para reflexionar cómo se dará el proceso educativo en mi comunidad, con los estudiantes. Dice, desde la nueva escuela mexicana, ¿cuál es la nueva perspectiva en educación? ¿Cómo se aterrizan los paradigmas
y críticos y hermenéuticos en la educación. ¿Qué debemos entender por territorio? Y va unida hacia esta otra. Desde la nueva escuela mexicana se contrapone Ricoeur con Paulo Freire, Paul Ricoeur. Ya lo toqué en la charla, la cuestión de comunidad. Nos podemos ir hasta la definición etimológica de comunidad, ¿no? Es un espacio donde sujetos conviven en la búsqueda de un bienestar corresponsable, en comunidad, en común. Entonces esa es la idea de comunidad que está a lo largo del plan de estudios. No es una comunidad fantasmagórica, por eso se aterriza mucho en territorialización, se aterriza mucho en la cuestión de la herencia cultural, de la memoria histórica, porque todo lleva hacia esa definición de comunidad. Ahora, en esta cuestión de los paradigmas críticos y hermenéuticos en la educación, sí es una ruptura, ya lo decía yo en la diapositiva anterior, ¿no? En esta cuestión de estos paradigmas. Está una visión de mundo diferente. Si aquí no estamos hablando sobre el desarrollo de unas habilidades aptas para la industria o aptas para un Estado-nación. Entendamos que a inicios del siglo XX, en estos estados modernos, pues empezó a conformar pues, lo que se requería para tener ciertos estados. Entonces, este es el ciudadano para este México revolucionario o posrevolucionario. Este es el ciudadano para este mundo capitalista. Y ahí la educación jugó un papel fundamental, la formación de esa ciudadanía en ese Estado-nación. Y entonces los que no entraban en ese modelo quedaban marginados, quedaban silenciados. Y esto estaba vinculado también con la cuestión de clases económicas, en la medida en que encajaba en este modelo ideal. Y pienso en una ingeniería social clásica para nosotros que vimos a inicio del siglo XX, las campañas de alfabetización. O sea, ahí vimos en esa campaña donde se decía, bueno, pues si tú dominas el español, si eres blanco, si eres hombre, si eres un hombre heterosexual, tienes mayor posibilidades de estar en estos estratos sociales. Y entonces inicia una campaña para lograr que estos elementos se conviertan en lo común, mientras que lo otro quede marginado y se le dé como la justificación a la sociedad de que no logras una movilidad social porque no te has alfabetizado, porque no has logrado llegar a esto, ¿no? Entonces, en el último periodo lo que vimos con con este modelo por competencias, con estas tecnologías de la educación, es cómo vamos a acercar esta educación formando un ciudadano ideal para este Estado-nación, ahora conformarlo para Estados-naciones diferentes, centrados en una cuestión neoliberal donde el Estado ha sido cooptado por los medios de producción, donde son las transnacionales los que le marcan la línea hacia el Estado de cuáles son las políticas que se deben implementar, en donde el Estado pierde territorio y entonces ya no cumple sus funciones y no es las mismas empresas, el mismo poder económico, el que marca la línea del crecimiento. Bueno, de ahí se va hacia la educación, hacia esa educación por competencias. Entonces, sí hay una ruptura, sí hay una ruptura con este paradigma crítico, porque aquí lo que se busca es la emancipación de los sujetos. El sujeto que sea corresponsable de lo que pasa en su comunidad, por eso hay que insistir mucho. No es solamente una cuestión retórica de poner a la comunidad en el centro, porque ahí está el meollo del asunto. Si en lugar de comunidad se pone al sujeto, escuchen a Gil Antón o escuchen a Guevara Niebla, que esas han sido sus discusiones. Dicen, es que están cometiendo un error, debe estar en el centro por una cuestión constitucional al estudiante. Pues sí, lo mismo hicieron con nosotros los trabajadores, ¿no? Pones al trabajador en el centro de manera aislada, sin sus sindicatos, y entonces pasa el patrón y te acaba contigo. Claro, en lugar de poner al trabajador individual, lo pone en sindicatos, organizado, ahí sí,
ahí sí espérate, porque entonces ya empieza la lucha y empieza la correlación de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que hace la educación? Dice generar hacia ese modelo individualista, personal, donde tú no necesitas, yo no necesito a la compañera Gisela, que la compañera Gisela luche por lo que ella quiera y yo lo mío, porque si yo hoy me levanto y lo decido, puedo cambiar el mundo. No, mentira. El mundo no se cambia por una toma de decisiones, el mundo se cambia transformándolo, luchando por esa transformación y se hace de manera organizada. ¿Qué necesita el maestro para involucrarse realmente en esta educación humanista? Una conciencia crítica. O sea, lo estudiamos en clase. Si no tienen conciencia de clase, o sea, si no se ha desarrollado la conciencia de clase, pues no hay una conciencia de los otros. O sea, no has iniciado ni siquiera a reconocer cuáles son las situaciones que te oprimen si no tienes una conciencia de clase. O sea, piensas que el problema eres tú. No, el problema no eres tú. El problema es el medio que ha hecho de ti lo que eres. En la medida en que tienes esa conciencia de las diferentes clases, pues es como puedes iniciar los procesos de esta educación humanista, de este humanismo mexicano. Leo 3 más. Hay todavía muchas, pero creo que ya me están diciendo que ya debo terminar. Dice, ¿qué pasa cuando el maestro somos agredidos por el alumnado y la comunidad? Durísima la pregunta, ¿no? Porque tiene que ver con esta descomposición que hablamos, de este proceso individual, donde pues ya el maestro, la maestra está aislado, los estudiantes van por su bola, el directivo va por otra, la institución va por otra y no hay un reconocimiento de comunidad. Lo que les platicaba yo del metro, todos los días viajo del estado de Texcoco a Coyoacán y tengo que subir al metro en San Lázaro. Entonces, ya antes me iba por Pantitlán, ¿no? Pero las peleas eran casi diario. O sea, Metro Pantitlán o Metro La Paz, todas las mañanas al menos hay 3, 4 peleas físicas, o sea, de gente que se agarra a golpes. Y estamos ahí en territorio, o sea, hay un territorio y vamos haciendo comunidad, pero estamos aislados. O sea, cada uno va buscando el beneficio personal y abren las puertas y es a ver quién llega primero a sentarse. Increíble, ¿no? Y si hay una persona mayor al frente y tengo que pasar por ella para llegar a ese asiento, lo hace el compañero, ¿no? Y se agarran a golpes. Entonces, ¿qué pasa cuando los maestros somos agredidos por el alumnado o por la comunidad que los rodea? Pues, ¿qué pasa, compañero? Pues hay que empezar a sensibilizar a todos. Hay que empezar a generar una transformación en ese territorio que está completamente perdido, que es completamente individualista, que es un espacio que ya está centrado en las prácticas de consumo. ¿Cómo se hace esa cuestión? Dirá Gramsci, primero hay que generar un pensamiento de ruptura, hay que buscar a los nuestros. O sea, no se trata de ir a enfrentarse de tú a tú. Oye, aquí hago otra vez el llamado a la coordinadora, ¿no? Ese es el problema. O sea, el hablar con el que tiene el poder hegemónico y tratar de que cambie, pues está difícil, ¿no? Las subalternidades primero tienen que organizarse y encontrar a los suyos. O sea, encontrar en este caso a los de Puebla, a los de Michoacán, a los de Oaxaca, a los de Guerrero, a los de Veracruz, y después en bloque vamos. Ahora sí a enfrentar en una correlación de fuerzas. Y al interior de la institución también debe de haber colectivos que se sientan marginados y que haya unos puntos de encuentro. Es decir, hay que reconocer a las subalternidades y decir, compañera, usted viene de otra subalternidad diferente a la mía. O sea, mi subalternidad, que es pues un hombre del Estado de México, moreno, nieto de campesinos, nieto de campesino indígena, hijo de obrero de Comisión Federal, etcétera, etcétera. Pero noto que aunque sus techos de cristal son diferentes a los míos, sí hay puntos de encuentro, porque usted, al igual que yo, se encuentra en una situación de subalternidad. O sea, no somos poder hegemónico, o sea, no somos los que tenemos el poder, sino son los que utilizan el poder para esclavizarnos, ¿no? Entonces, empezar esa organización. Eso yo haría si estoy en Ciudad Juárez.
en Ciudad Juárez está en esta cuestión de violencia. ¿Qué hago? Empiezo a hacer equipo con los míos, con los subalternos, no con aquellos que están generando esta violencia. Si yo ya sé que el rector, que no es el caso, ¿no? En este rector, si yo ya sé que el jefe de departamento genera esta violencia sobre sus trabajadores, ¿para qué sigo haciendo, tratando de hacer comunidad con él? ¿Qué hago? Busco al otro compañero que está igual de oprimido y le digo, compañero, ¿y cómo le haremos? Y después a ella. Y empezamos a generar principios. ¿Qué es lo que nos mueve? Esto es clásico, o sea, ahí está en los libros de la cárcel de Gramsci, ¿no? Entonces, es clásico en la conformación de movimientos sociales. Ya no digo más. ¿Por qué en el presente ciclo no ha funcionado la escuela piloto en la nueva? No funcionaron, perdón. ¿Por qué en el presente ciclo no funcionaron las escuelas piloto en la nueva escuela mexicana? Porque no lo permitieron. Hubo un amparo de, no era Mexicanos Primero, en Educación Futura y Educación con Rumbo. Dos asociaciones civiles que son periféricas, de estas que giran alrededor de Mexicanos Primero, es decir, son de los mismos, ¿no? Comparten agendas, comparten recursos. Pues bueno, entre ellos se van echando la pelotita, ahora te toca a ti, tú sacas el amparo, luego más si leen los dos amparos, si van ayudándose. Entonces, por eso no se logró el pilotaje, pusieron un amparo que no lo permitía. Y vean el amparo ridículo, que pedía Educación con Educación Futura, pedía que no se había incorporado en el pilotaje a las escuelas privadas, que porque las escuelas privadas no fueron contempladas, entonces no era democrático esto. Y si se hubiera contemplado a las escuelas privadas, se hubieran amparado las privadas diciendo esto no lo aceptamos porque esta es una educación privada. Es de veras, es exagerado. Y lo peor es que hay jueces que toman esto, lo leen y dicen, tiene usted razón, amparo dado. El amparo sucedió en octubre del año pasado. O sea, ya estamos a esta altura. El artículo 3 obliga, tiene implicaciones en la educación y el juez le importó. Última. Esta es durísima, no sé si leerla. Bueno, la leo. En Educación para Adulto, INEA, ¿incidirá esta nueva escuela mexicana? ¿Habrá nuevos libros de texto? ¿Sí habrá nuevos libros de texto? No lo sé. Asegura la compañera que sí. Los presentan a inicios del siguiente mes, si no mal recuerdo, a finales de este mes se va a dar la presentación de los libros de texto. Yo tengo esperanza de que en INEA vieron lo que se estaba luchando en básica y que hicieron algo parecido. Espero que no nos sorprenda como educación media, que acabó haciendo la educación dual y ahora están en esas luchas. Espero que formen a mucho capital humano, que espero que logren formar mucha mano de obra barata para que estén las transnacionales contentas y logren su fin. Espero que tengan la conciencia tranquila ahora que están desde sus casas viéndose después de haber escrito esos programas y que sean responsables de esa formación. Yo también espero que el INEA, cuando vio esa lucha que se estaba dando al interior de la Secretaría de Educación Pública entre media y básica, pues que haya tomado el camino de básica y que esté por una transformación de las conciencias. Pero se verá en un mes, no los he leído. Yo tengo esperanzas con INEA, o sea, creo que INEA puede ser un referente para esas otras subsistemas dentro de Secretaría de Educación Pública. Bueno, compañeros, pues todavía llevo aquí algunas preguntas. Vamos a continuar con estos diálogos otro día, ¿no? Para ir respondiendo. Claro. Pues muchas gracias, doctor, compañero. Muchas gracias, compañero Marx. No nos queda más que agradecerte por todo el esfuerzo. Sabemos que siempre muy dispuesto a compartir, a coordinar, a mantener este trabajo de ir construyendo la nueva escuela mexicana.
y que es también, sabemos, un encuentro, ¿no?, entre esas fuerzas que impiden, y pues estamos aquí, estamos con… Y si nos permiten… el 10 de junio del 2009, cuando se le hizo la invitación al compañero Marx, se le solicitó el día 3. Yo quería el día 10, pero dije, pues, entre más pronto mejor. Hoy coincide con el golpe que recibimos un 10 de junio del 2009. ¿Cuántos años han pasado? 14. 14 años. Por lo cual yo le pido a los compañeros, creo que están todavía, el compañero Tigre, que fue despedido injustamente, por favor pase para entregar el reconocimiento al doctor. También está aquí parte de los compañeros que sufrieron ese golpe, la maestra Chuy, la compañera Chuy, por favor, para entregar este agradecimiento y este reconocimiento al doctor, al compañero Marx. Es un compañero de lucha y algo bien importante que tenemos que hacer todos y cada uno desde nuestra trinchera, luchar por el derecho a la educación pública, laica, científica, crítica, popular. Y los libros de texto que se están